Damos gracias a nuestro Padre nuevamente. Hoy jueves 18 de julio de 2024 tenemos nuestro servicio de lectura número 116. El tema del capítulo 37 hasta el capítulo 40 del libro de Éxodo es: el tabernáculo queda terminado y la gloria del Señor llena el tabernáculo. Eso es lo que usted va a ver desde el capítulo 37 hasta el 40. Entonces, el día de ayer estuvimos haciendo una lectura de los primeros nueve versículos del capítulo 37, de acuerdo, los leímos, hicimos este ejercicio que también es bueno hacerlo, lo leímos en la Nueva Traducción Viviente. Entonces leímos en los primeros nueve versículos y de allí, de estos primeros nueve versículos, hicimos una lectura viendo cómo eh, lo del arca, la construcción del arca, que es lo primero que aparece, manifiesta el propósito de Dios, el plan de Dios de redención. Y le dimos gracias a Dios porque ciertamente, como se nos está mostrando, está visto desde la gloria de Dios, no desde el pueblo fuera del tabernáculo, sino desde la misma gloria de Dios, desde el lugar santísimo hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera. Entonces, pero quiero que miremos un aspecto que es bastante trascendental nuevamente en esos nueve versículos del capítulo 37 que hablan sobre la construcción del arca del pacto, que no quiero que pasemos por alto. Entonces son tres cosas básicamente que vamos a ver en esta noche: el arca y sus materiales, su contenido, o sea, qué contenía el arca, y lo tercero, su tapa o propiciatorio. Porque de estas tres cosas son las que hablan esos primeros nueve versículos: el arca y sus materiales, el contenido del arca, qué iba a contener, ¿sí? Y su tapa o propiciatorio. Esas tres cosas. Entonces, Éxodo 37 del 1 al 9. Vamos a volverlos a leer. Es necesario, ¿listo? Recordemos que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para estos últimos capítulos de Éxodo. Entonces dice así en el nombre del Señor Jesús: después de Exaleel construyó el arca de madera de acacia. Un cofre, o sea, ahí está diciendo que era un cofre sagrado. Dice, ¿no? Que era un cofre, pues ya estaba apartado, consagrado, dedicado eh, por Dios para sí, en favor del pueblo. ¿Listo? Da las medidas, entonces dice que de 1 metro con 15 centímetros de largo por 79 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Viene ahorita, aquí vamos a ver, en el versículo 2 habla de los materiales. Lo recubrió el otro material, el oro, lo recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le puso una moldura de oro alrededor. Y ya tenemos dos materiales. El arca era de madera de acacia, pero estaba recubierta con otro material, en este caso un mineral, ¿cierto? Recubrió con oro por dentro y por fuera, y le puso una moldura de oro alrededor. Fundió 4 anillos de oro y los fijó en las 4 patas, 2 anillos a cada lado. Luego hizo varas con madera de acacia y las recubrió de oro. ¿Sí? Esta nuevamente nos está diciendo los dos materiales utilizados. ¿Sí? Entonces, un material vegetal, que es la madera de acacia, y un material mineral, que sería en este caso el oro. Y todo lo demás, los anillos y las varas, que era para que fuera llevada cuando Dios ordenase transportar
tabernáculo, pues entonces llevaran el arca a los sacerdotes encargados para eso, o los levitas, más bien, encargados para eso. Entonces metió las varas por los anillos que estaban a los costados del arca para transportarla. Eso era para transportarla. Y acá viene la otra parte, ¿sí? La tercera parte. Después hizo la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Medía 1 metro con 15 centímetros de largo, por 69 centímetros de ancho. Formó 2 querubines de oro labrado a martillo y los colocó en los 2 extremos de la tapa de la expiación, o el propiciatorio, que es como lo menciona la versión Reina Valera del 60. La tapa de la expiación es la misma, es el mismo propiciatorio. Dice, luego moldeó los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formaba una sola pieza de oro con la tapa, ¿no? Y llegamos así al último versículo. Los querubines estaban frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima, ¿sí?, de la tapa para protegerlos. Ahora sí, vamos entonces a desarrollar lo primero. Yo quiero que veamos esto, mis amados hermanos, por la trascendencia que tiene, ¿sí? Que hay que preservar muchas cosas que son trascendentales para nuestra salvación. No lo veamos como información o como acumulación de conocimiento, sino como algo que es muy trascendental para nosotros. El arca y sus materiales, la madera y el oro, son símbolos de Jesucristo, hombre. El arca es Jesucristo, hombre. La madera y el oro son símbolos de Jesucristo, hombre. O sea, hay una perfecta dualidad que hay una particularidad en esto de la madera y el oro, aunque se usaron para el arca, figura de Cristo, la madera, en ese caso, es figura de Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Sí? En la Biblia, pues en este caso la madera representa o tipifica o simboliza la parte, la humanidad. ¿Cierto? Recuerdan esa expresión en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán. O hablando de las personas que, los hijos de Dios, nacidos del Espíritu, por medio del Evangelio, por la gracia de Dios, la justicia por la fe en Jesús, pasan de ser eh, eh, ortigas y zarza a ser cipreses y arrayanes. Son comparados con árboles, ¿no? Eh, y luego, pues, Jesús hablaba de su ministerio como la semilla de mostaza que creció y se hizo un árbol más grande entre todas las hortalizas, de manera que las aves de los cielos vinieron y hicieron eh, nido en sus ramas. Entonces, el asunto aquí, mis amados hermanos, es que el arca es símbolo de Cristo, Jesucristo, hombre. Y esos dos materiales, que no es la madera de acacia, es el Hijo del Hombre, Jesús el Hijo del Hombre. O sea, que en este caso semejante en todo a nosotros sin pecado. Y el oro es Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Lleno de toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? O sea, lo más sencillo posible, vamos a desarrollar esto de tal manera que lo pueda entender hasta un niño. Hoy tenemos a un niño ahí con nosotros en casa de la familia Celis Menjura, que es Samuelito, ¿sí? Que él lo puede entender, ¿sí? Que el arca es símbolo, el arca del pacto es símbolo de Jesucristo, hombre. Por eso tiene esos dos materiales, que es la madera, empieza con la madera, ¿sí? Hablándonos de la humanidad de Jesús, nacido de mujer, ¿cierto? Nacido de mujer. Pero que fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo, por lo cual también al nacer, como le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, él estaba lleno de la plenitud de la deidad. ¿Listo? Entonces, por eso está el arca y están esos dos materiales. Y hay una cosa que es bastante
trascendental. Ahí está nuevamente el arca, símbolo del Señor Jesucristo, hombre. El arca estaba hecha de madera de acacia, en este caso la humanidad, pero también estaba cubierta de oro por dentro y por fuera, hablando de la gloria del Hijo del Hombre, en este caso, pues también era el Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, y lleno de gracia y de verdad. Entonces, el arca era un símbolo del verbo hecho carne, Dios manifestado en carne, Jesucristo que vino en carne, ¿sí? Ese era el arca era símbolo del verbo hecho carne, de Dios manifestado en carne y que Jesucristo vino en carne. Estos son tres, tres menciones, tres enunciados que usted los encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de Juan, en la doctrina de los apóstoles, y en la carta del apóstol, Juan, la primera carta del apóstol Juan. Están ahí agrupados estos tres. Que el verbo fue hecho carne en el Evangelio de Juan, que Dios fue manifestado en carne, en el indiscutible misterio de la piedad, y luego en la primera carta del apóstol Juan. Entonces, pero hay otra cosa, que es la tapa del arca o propiciatorio, era el lugar donde se presentaba la sangre para expiación por el pecado. Entonces es tan trascendental el arca. Por eso empieza el capítulo 37 por hablar del arca del pacto, porque ese es eh, vamos a llamarlo así, era el principal implemento o mobiliario del arca, del templo o del lugar santísimo o del tabernáculo. ¿Listo? Es el principal mueble que había allí. ¿Sí? Porque representaba toda la gracia de Dios a través de, de su Hijo Jesucristo, hombre, ministrando luego con su propia sangre ante su Padre en expiación por nuestros pecados. Por eso entonces aparece ahí la tapa del arca o propiciatorio, que era el único, de hecho era el único lugar donde se presentaba la sangre para expiar los pecados. Entonces, por eso, hablando de estas tres que mencionamos acá, que el arca era símbolo del verbo hecho carne, de Dios manifestado en carne y que Jesucristo viene en carne, vean lo que dice, vamos a ver qué es lo que nos dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Juan. Él hablando de esto dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, si vamos a decir que el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión, el tabernáculo o la tienda donde Dios se manifestaba su gloria al pueblo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. Esto que para ese momento, todavía donde estamos leyendo en el capítulo 37, era Moisés quien iba, porque todavía Aarón no había sido aún consagrado de acuerdo al contexto en que vamos en el capítulo, ¿no? En el capítulo 37 del libro de Éxodo. Más adelante vamos a ver la consagración de Aarón y de sus hijos. Y será entonces ya no Moisés, sino Aarón, quien durante su vida de sumo sacerdote entrará en el lugar santísimo una vez y se presentará allí con sangre de animales inocentes, en este caso del cordero de la expiación, la sangre del cordero de la expiación, y entonces llevaría la sangre hasta dentro del velo en el lugar santísimo y la presentaría en el propiciatorio para expiar los pecados. Pero si vamos a asegurar esto, de que ciertamente el arca del pacto, su material de madera, su recubrimiento de oro y su propiciatorio, con sus querubines mirando, con sus alas extendidas, uno enfrente del otro y mirando hacia el propiciatorio. Esta arca representa la gloria de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. ¿Esto? No podremos evadir hablar de que ciertamente llegó a ser el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, porque aquel verbo fue hecho carne. Y Juan lo que nos está diciendo es que ellos no estaban viendo el arca,
No estaban viendo el material del arca, no estaban viendo la madera de acacia, no estaban viendo el oro, no estaban viendo el propiciatorio, no estaban viendo los querubines allí, pero sí estaban viendo, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que más adelante lo va a explicar en su primera carta. Entonces ellos están contemplando la misma gloria del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, de esa arca que es Cristo. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice, hablando de Dios fue manifestado en carne, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que para nosotros pues ya, gracias a Dios, ha sido revelado por el Espíritu Santo. Creo que en la mayoría de los hijos de Dios en todas las naciones comprenden este pasaje, que Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué? Porque el verbo fue hecho carne y Dios entonces también manifestó su gloria, todo su poder, toda su autoridad, su presencia a través de su Hijo. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Y más adelante esta parte va a tener relevancia en el sentido de los querubines que estaban con sus alas extendidas, uno enfrente de la otra, y mirando hacia el propiciatorio. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, dando de la predicación del evangelio, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aquí está, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 7, dice, amados, no creáis a todo espíritu. O sea, no creamos a todo aquel que diga estar anunciando el evangelio. No creamos a todo aquel que diga ser pastor, que diga ser profeta, que diga ser maestro, que diga ser evangelista. No creáis a todo espíritu. Hay que probarlos. Dice, si no probad los espíritus, o sea, probemos a todos aquellos que dicen anunciar el evangelio. Probémoslo, dice, probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces nos dice el Espíritu Santo, ¿cómo es que los vamos a conocer? ¿Cómo es que los vamos a probar? Si son de Dios o son falsos profetas. Entonces dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Desde que vamos nos está diciendo que no creamos a todo espíritu. Luego nos dice que probemos los espíritus, que quiere decir esas personas que pueden llegar a ser falsos profetas, pero que probemos a todo espíritu, probemos los espíritus. Pero luego dice, en esto conocer del Espíritu de Dios. O sea, en esto vamos a conocer si ellos están hablando conforme a las escrituras que fueron previamente inspiradas por Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios, y vamos a examinar, vamos a probar los espíritus, vamos a probar a esas personas, cualquiera que sea la persona, y conoceremos si ellos están ministrando la palabra, si están predicando la palabra, guiados por el Espíritu Santo conforme a las escrituras, porque el Espíritu Santo fue quien dice que los hombres o los profetas, en el caso de la ley de Moisés, los salmos, los profetas, en el caso del Nuevo Testamento, en el caso de los apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento, ellos dicen que fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en esto vamos a conocer si esas personas tienen el Espíritu de Dios. Y dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios. Eso es fácil. Bueno, lo decimos que es fácil, ¿cierto? Porque así está diciéndolo. Todo predicador que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, aunque esto ciertamente tiene que ver con muchas otras cosas, pero aquí está dando el fundamento. O sea que debe darse una predicación conforme, o sea que toda persona
ha de predicar el evangelio guiado por el Espíritu Santo, conforme a las Escrituras, y si algo ese predicador o esa persona ha de afirmar, ha de tener presente y algo que debe regir su ministerio y predicación, es que ha de integrar en su predicación, en su fe, es que Jesucristo ha venido en carne. Esa es la única manera. Y eso no está en discusión. Por eso es que cuando hablamos del arca, la madera de acacia, que habla de la humanidad de Cristo, el oro, con la cual fue recubierta por dentro y por fuera, juntamente con su propiciatorio, está hablando de la gloria de Cristo y de la redención. Entonces, tenemos la madera de acacia, pues va a ser la humanidad de Jesús. Tenemos el oro, va a ser entonces la gloria del Hijo de Dios, en quien está, quien dio a conocer al Padre, quien estaba lleno de gracia y de verdad, por medio de quien vino la gracia y la verdad, y de quien se toma de su plenitud, porque él estaba lleno de la plenitud de su Padre, de la plenitud de Dios. Tomamos todo gracia sobre gracia. Y vemos entonces en esa misma arca el propósito de Dios, que algo también en lo cual los querubines anhelaban ver. O sea, ellos estaban expectantes al plan redentor de Dios por medio de su Hijo. Entonces, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aunque, como les digo, esto tiene que ser acompañado con algo que también el Señor Jesucristo dijo. Si alguien dice que ha creído en Él, también debe permanecer en su palabra. O sea, debe estar regido por su doctrina, por su enseñanza, y vivir de acuerdo a ella y ministrar a los demás de acuerdo a ella, no conforme le parezca. Entonces, y dice, y todo espíritu, ahora nuevamente, todo predicador, todo evangelista, todo profeta, todo maestro, todo apóstol, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Recordemos que aquí usamos entonces este amarillo para indicar que esa persona está actuando bajo sus propios criterios o bajo su propia interpretación privada de las Escrituras, no de acuerdo a la revelación que el Espíritu Santo le da con base al fundamento que ya está puesto. Entonces, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, es muy trascendental que tengamos esto, mis amados hermanos, en nuestros corazones. No solamente que ya se nos haya enseñado en los cursos, en diferentes seminarios, o que se nos haya dado a manera de discipulado, que lo hayamos oído repetidas veces en enseñanzas, sino que nosotros verdaderamente creamos que aquel verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Y ciertamente ahora por el testimonio que Dios ha dado de su Hijo y su Hijo por el Espíritu Santo a través de las Escrituras, nosotros verdaderamente creemos que aquel verbo fue hecho carne, que Dios fue manifestado en carne, que Jesucristo vino en carne, que ciertamente era esa arca de madera de acacia y recubierta con oro por dentro y por fuera. Él es el Cordero de la expiación, cuya sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados, para expiar el pecado, para apaciguar la ira de Dios. Porque por eso también se llama el propiciatorio. Entonces es muy trascendental esto. Y que lo creamos como la Biblia lo dice. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este dice es el espíritu del anticristo. Fíjense ustedes que, amados hermanos, esto no es un asunto meramente, voy a colocar esto por acá, aquí en este color. Bueno, vamos a colocarlo también en este. Esto. Dice, y este es el espíritu del anticristo. ¿Por qué razón? Porque no es meramente un asunto de una postura doctrinal, sino que cuando las personas no creen al testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo, y que ciertamente el verbo fue hecho carne, que Dios se manifestó en carne,
que Jesucristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, que Jesucristo era el Hijo del Hombre, que Jesucristo era el Hijo nacido de mujer, que Jesucristo nació bajo la ley. Eso, amados hermanos, cuando una persona no cree este testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, está siendo conducida, es nada menos ni nada más por el espíritu del anticristo. O sea, eso tiene un propósito más allá de decir, no, mi pastor o mi congregación predicamos la preexistencia de Cristo y que Jesús era Dios y hombre y que ciertamente, o dicen otros, no era 100% hombre. Bueno, eso no es meramente eso. Es que hay una situación bastante delicada y es que quien está detrás de ese concepto equivocado de negar que Jesucristo vino en carne, que aquel verbo fue hecho carne, es el espíritu del anticristo, o sea, es el mismo adversario de Dios que está cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y está enviando espíritus engañadores, y doctrinas de demonios están siendo enseñadas y predicadas por los espíritus, o sea, por los predicadores, que no están sujetos al Espíritu de Dios, sino que están sujetos al espíritu del anticristo. O sea, que este asunto es bastante delicado y nos conviene a nosotros creer, como Jesús dijo, que creamos, que tengamos el corazón como el de un niño, que creamos como un niño. O sea, que nosotros le creamos al testimonio de Dios, al testimonio de los profetas, al testimonio del Espíritu Santo, al testimonio del mismo Señor, al testimonio de los apóstoles acerca de esta trascendental verdad. Que tengamos eso claro y lo creamos. Alguien alguna vez me decía, bueno, yo no logro entender eso todavía. Yo le lo trascendental es que primeramente le creamos a Dios. Creámoslo, creámoslo. Luego, por su gracia, por su infinita misericordia, por el amor que tiene para con nosotros, Él dijo que nos revelaría por el Espíritu Santo ese, ese misterio, el misterio de la piedad, el grande e indiscutible misterio de la piedad. Pero por ahora, ¿qué vamos a hacer? Creer tal cual como Dios lo ha dejado inspirado en las Sagradas Escrituras, lo ha dejado allí plasmado en las Sagradas Escrituras. Que conservemos eso, que nadie nos vaya a quitar que aquel verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Bueno, a diferencia de los apóstoles, nosotros ahora lo creemos y lo vemos ahí en las Escrituras. Tengamos esto bastante en cuenta porque no, como les digo, no es un asunto meramente de posiciones teológicas de diferentes predicadores o congregaciones. Esto es un asunto de bastante atención. ¿Por qué? Porque hay una agenda que es la agenda de Satanás, quien está pervirtiendo el evangelio y la verdad de Dios. Recordemos que él hace eso desde el principio. Entonces, una persona que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Por eso está siendo regido no por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu del Anticristo. Dice, ¿cuál vosotros habéis oído que viene? Y que ahora dice, ya está en el mundo, ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hablando del Señor Jesucristo, dice, el Dios de este siglo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos nuevamente el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora vamos a ver Romanos 8, 2 a 4. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Teniendo en cuenta pues, el contexto de la ley que Dios
le ha dado a Moisés en el Sinaí, en las tablas de piedra, escritas por ambos lados. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice nuevamente, esto es lo que debemos de creer, créalo así sencillamente, créalo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, créamelo. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Jesucristo, hombre. Pero aquí está diciendo que es su Hijo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Eso es lo que Dios quiere que nosotros creamos. Que Él lo envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, la gloria del Hijo de Dios era la manifestación o la, la parte visible de la gloria del Padre. Que recordemos que Jesús dijo que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De tal manera que eh, su gloria, la gloria del Hijo de Dios, en cuanto al arca se refiere, estaba representada por el oro. La gloria del Hijo de Dios y en quien estaba encargado de dar a conocer al Padre, que vino para dar a conocer al Padre. Su gloria estaba representada, estaba simbolizada por ese oro que recubría el arca de madera de acacia por dentro y por fuera. De igual manera, su propiciatorio como los querubines que estaban allí. Y está hablando y su condición de hombre estaba entonces representada o simbolizada por la madera. Pero fíjese usted que cuando inicia la escritura, allí en el capítulo 37 de Éxodo, él no inicia con el oro, sino con la madera. ¿Listo? Entonces, esa es la manera correcta. ¿Sí? O sea, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces, Filipenses 2, 5 al 11, vea, creamos esto. Quizás uno quiere como que mejor dicho, se lo desmenucen, que se lo expliquen hasta con plastilina, pero Dios lo que quiere es que lo creamos. Creed a Dios. Jesús dijo, créanme a mí y crean al Padre. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Sí? Dios fue manifestado en carne. Jesucristo vino en carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y pecado. Dice, el cual siendo en forma de Dios, aquel verbo fue hecho carne, el verbo de vida, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Luego dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjelo así, creámoslo así, de esa manera, sencilla. No le vamos a añadir, no le vamos a quitar, porque si en el libro de Revelaciones, que es el libro que conocemos como libro de Apocalipsis o libro de Revelaciones, dice que cualquiera que le añada a las palabras que están escritas en el libro de Revelaciones, le añada o le quite, Dios borrará su nombre del libro de la vida. ¿Cuánto más aquella persona que quite los fundamentos de la redención, los fundamentos del propósito de Dios, de su plan de redención a través de su Hijo? ¿Cuánto más esa persona será quitada del libro de la vida? Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y pecado. Dice, así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, porque tenía que intervenir la muerte, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿sí? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí?
porque ciertamente la tapa del arca, el propiciatorio, ¿sí? Esa expiación, esa paga por el pecado, fue consumada en la cruz. Cuando Jesús, recuerden que Jesús, consumado es, consumado es. Allí en la cruz se exhibió a las potestades, triunfó sobre ellas, crucificó al pecado en su carne. Entonces él se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue la muerte de su cruz, el derramamiento de su sangre, por medio del cual nosotros obtenemos eterna redención. Por lo cual dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Creámoslo así, tal cual como está. No le vamos a añadir, no le vamos a quitar. Luego dice, entonces, el arca del pacto, ¿sí? Hablando del arca, volviendo nuevamente al contexto del capítulo 37, del 1 al 9, el arca del pacto solo podía ser vista por el sumo sacerdote, y esto una vez al año. Y ahí presentar la sangre del sacrificio por expiación sobre el propiciatorio, la tapa del arca. Dice, solo el sumo sacerdote oía la voz de Dios y luego salía de allí y bendecía al pueblo. Pero ahora mire lo que dice el apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. No le quite nada, déjelo allí, déjelo ahí quietico, deje esta palabra allí. Tocante al verbo de vida. ¿Sabe que en otras Biblias, en otras traducciones, habla lo concerniente, es tocante a aquel que es la palabra? Porque Dios actúa, o sea, Dios obra por la palabra. Su accionar es por la palabra. O sea que Dios actúa por el Hijo. Y luego entonces el Espíritu Santo va infundiendo la vida proveniente de lo que Dios a través de su Hijo imparte. Y así ha sido desde un principio, desde antes de la fundación del mundo. Luego lo vemos en Génesis y a partir de ahí se viene desarrollando así siempre. ¿Sí? Entonces, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, esto que está diciendo Juan en su capítulo 1 de su primera carta, es lo que él dijo en el capítulo 1 del Evangelio. En el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El mundo por él fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y él está diciendo prácticamente que, a diferencia del sumo sacerdote que entraba una vez al año, que podía estar en el lugar santísimo, ahí frente al arca, y presentar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio para redención, para expiación y perdón de pecados, él está diciendo que ellos contemplaron esa arca, contemplaron a Cristo mismo, porque él está diciendo que lo que era desde el principio, entonces, lo que habían oído, lo que habían visto con sus ojos, lo que ellos contemplaron, lo que ellos palparon con sus manos, tocante al verbo de vida, eso es lo que ellos nos están diciendo ahora. Ellos nos están diciendo que ellos vieron el arca, o sea, ellos vieron a Cristo. Lo que hemos visto y oído, dice, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y dice, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Juan 1, 1 al 5, para que volvamos, oigamos la voz del Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón para afirmar esta verdad. Dice, con las palabras que él inspiró, dice, en el principio era el verbo de vida, dice, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios. O como lo dice otra traducción, en el principio era el que es la palabra, y el que era la palabra era con Dios, y el que era la palabra era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. O sea que aquel por medio del cual Dios, como dice, yo dije y haré, hablé y ejecutaré. O por medio de quien dice y hace, habla y ejecuta, si no es por su palabra, o sea, si no es por su Hijo, si no es por el verbo de vida, así está escrito. No hay que añadirle, no hay que quitarle. Entonces él lo que está diciéndonos aquí es que este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso es lo que dice el Espíritu Santo concerniente al verbo de vida, al que es la palabra. Dice las Escrituras, por la fe entendemos que fue constituido el universo, por la palabra de Dios. O sea, por el verbo de Dios, por aquel que es la palabra de Dios. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, Juan, en el mismo capítulo, Juan 1, 10 al 17, dice, en el mundo estaba, y vean lo que dice, y el mundo por él fue hecho. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios creó el mundo y todo lo que en él hay, fue creado por el verbo, por aquel que es la palabra. Dios dijo y se hizo. Habló y ejecutó. Y el Espíritu Santo entonces infundió vida a todas las cosas. Porque es que siempre ellos trabajan los tres. Entonces, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y luego dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Juan allá en su primera carta dice tocante al verbo de vida. Y aquel verbo fue chocante, el verbo de vida. Dios le envió a su Hijo en semejanza de carne y pecado. Oh, Dios fue manifestado en carne. Oh, Jesucristo vino en carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y vean lo que dice acá, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Luego dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces déjenme comentar lo siguiente, de acuerdo a lo que hemos leído ya. El arca tenía tanto oro como madera, pues se requería que fuera un símbolo que señalara la obra de Cristo, el Hijo de Dios, Jesucristo hombre. Ahora, primera carta a Timoteo 2, 1 al 6 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Luego dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el arca. El arca. Ahora dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, porque de hecho tiene que mencionar la propiciación o el propiciatorio y la sangre derramada sobre ese propiciatorio. Por eso dice,
el cual se dio a sí mismo en rescate, o sea, para dar verdadera libertad, para dar redención eterna, para pagar por el pecado, para obtener perdón de pecados, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, prácticamente lo que está diciendo el Espíritu Santo por medio de Pablo a Timoteo es explicando, o sea, revelando el sentido ya como tal de lo que esa arca representaba. Todo el propósito de Dios estaba en ese representado, simbolizado en esa arca de madera recubierta con oro por dentro y con oro por dentro y por fuera, con esa tapa de ese propiciatorio, con esos querubines allí mirando hacia el propiciatorio. Entonces, Romanos 5, 14, 19 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir, Jesucristo hombre. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice luego, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, el arca del pacto. Luego dice, la gracia del favor inmerecido para que por gracia seamos salvos solo por medio de la fe para ser justificados gratuitamente, sin requerimiento alguno de obras de justicia propia. Eso es lo que esto nos está expresando acá, este versículo 15. O sea que hay entonces esa gracia del favor inmerecido para que por gracia seamos salvos solo por medio de la fe en Jesucristo hombre, para ser justificados gratuitamente por su gracia, sin requerimiento alguno de obras de justicia propia. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, de un hombre, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora ve lo que dice Colosenses 2, 8 al 10. Lo único que estamos haciendo es oír al Espíritu Santo. No estamos quitando ni añadiendo nada. Colosenses 2, 8 al 10 dice el Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso esa arca debía ser de madera de acacia, recubierta con oro por dentro y por fuera, con esa tapa, con ese propiciatorio, con esos querubines, con sus alas extendidas y sus rostros mirando hacia el propiciatorio, para ver, estaban con ese anhelo de ver la redención, el cumplimiento del plan de Dios. ¿A través de quién? Pues precisamente del Hijo de Dios, Jesucristo hombre, a quien Dios envió en semejanza de carne y pecado, aquel verbo que fue hecho carne, el verbo de vida, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Hombre, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Creámoslo así. No le vamos a añadir, no le vamos a quitar, no vamos a colocar otras cosas porque ya está aquí explicado. Juan 14, 1 al 9 dice, no se turbe vuestro corazón, dijo Jesús, amados hermanos, ante estas cosas.
No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? El Señor Jesucristo nos dice, creed también en mí. No se turbe nuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y si sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es que está hablando en sentido de, si uno lo lleva al contexto del capítulo, de los capítulos que hemos leído en el sentido de la ley, del tabernáculo y de las ofrendas para expiación, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida a través de la cual nosotros podemos entrar a la misma presencia del Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya no necesitamos de sumos sacerdotes según el orden de Aarón. Solo necesitamos del Hijo del Hombre, de Jesucristo hombre. Él nos abrió un camino vivo y nuevo a través del velo, que es su misma carne, para que nosotros, mediante su palabra, mediante el oírlo a Él nos imparte vida a nosotros, porque su palabra es espíritu, es vida por el Espíritu Santo en nuestra vida y nos concede entrada al lugar santísimo, o sea, a la misma presencia del Padre, delante del trono de la gracia. Nadie viene al Padre sino por Él, porque Él es el arca. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y ahí es donde hay que centrar toda la atención. Viendo al Hijo de Dios, vemos al Padre. Y ahí quedamos por hoy. Porque luego, mañana, si Dios lo permite, vamos a ver el contenido del arca y en última parte, su tapa o propiciatorio. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque por tu gracia, por tu favor a través de Cristo, por tu amor para con nosotros a través de Cristo, tenemos confianza, tenemos ciertamente esa redención. Hemos sido hechos verdaderamente libres por medio de tu amado Hijo, Señor. Por este único y solo mediador entre tú y nosotros, Jesucristo hombre. Creemos de todo corazón que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Creemos al testimonio de quienes vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Creemos de todo corazón que ciertamente tú lo enviaste en semejanza de carne y pecado, para que al morir y derramar su sangre, también, Señor, en la cruz pudiese vencer las potestades, triunfar sobre ellas, despojarlas y darnos, Padre, esa verdadera libertad, esa redención y obtener el perdón de nuestros pecados por medio de esa sangre preciosa que Él presentó delante de ti, Señor, en tu misma presencia, habiendo traspasado los cielos. Se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, con su propia sangre, obteniendo eterna redención. Concédenos, Padre Santo, que podamos creer de todo corazón que ciertamente Jesucristo vino en carne, que el Señor amado fue enviado por ti para que viéndolo a Él te viéramos a ti. Lo creemos de todo corazón, con un corazón sencillo y humilde. Permite que esto también permanezca en nosotros y nos llene de gozo nuestro corazón y permanezcamos en ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, Amén y gloria al amén. Señor.